Personas que han perdido a alguien cercano, ¿qué secreto descubrieron tras su muerte? Mi abuela era una señora encantadora, tenía poco dinero y vivía con sencillez. Nos queríamos mucho y teníamos una relación muy especial. Cuando murió, me sorprendió mucho descubrir que había escatimado y ahorrado discretamente durante años, y que en su testamento me había dejado dinero suficiente para pagarme los estudios universitarios. Ese era su sueño, y yo no tenía ni idea, porque nunca dijo ni una palabra al respecto. Es asombroso. Qué regalo tan especial para dejar a alguien sin saberlo. Mi bisabuelo murió y me dejó un juego de cama, lo único que tenía su nombre. Lo compraron él y su mujer cuando se casaron en los años 20. Es muy especial. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. La noche antes de que muriera me quedé a dormir con mis primos. Tenía muchas ganas de irme a casa porque eran mayores que yo, y estaban todos viendo películas de miedo y yo no quería, pero tampoco quería irme a la cama muy temprano. Llamé por teléfono a casa y le rogué que me recogiera, pero no lo hizo. Le grité, "Te odio", y colgué el teléfono. Sí, esas fueron mis últimas palabras a papá. Pasé casi 15 años pensando que había muerto enfadado conmigo. Un día, hace unos años, estaba hablando con mi madre y le comenté lo mucho que me pesaba aquello. Ella me sorprendió partiéndose de risa. Dijo que después de colgar el teléfono se partió de risa porque definitivamente no me quería en casa. Estaban a punto de acostarse. Así que sí, no murió enfadado conmigo, solo se estaba cogiendo a mi madre. Está bien, amigo. Tu padre murió haciendo lo que amaba, tu madre. Mi abuelo era un gran tipo, pero también un poco cascarrabias. Murió el 30 de diciembre. Hasta donde yo sabía, su cumpleaños era el 31 de diciembre. Todos deseábamos que viviera un día más para ver su próximo cumpleaños, o al menos que muriera el día de su cumpleaños como Shakespeare, porque eso es poético. Cuando estábamos limpiando sus cosas encontramos su partida de nacimiento. Resulta que nació el 30 de diciembre. Odiaba tanto las fiestas que siempre mentía sobre cuándo era su cumpleaños, para tener que celebrar solo uno. Incluso mi madre pensaba que su cumpleaños era el 31 de diciembre. Mintió a sus propios hijos, pero al menos murió el día de su cumpleaños, como Shakespeare. Mi abuelo utilizó dinero de préstamos de la mafia para empezar su negocio. Lo descubrí cuando un mafioso retirado apareció en la recepción de su funeral. Era la mafia italiana, en la zona de La Gaia. Me siento ingenuo, pero mi pensamiento inicial fue algo parecido a la época de la mafia del Padrino, una en la que la mafia no era necesariamente de temer, sino otra fuente a la que acudir para pedir ayuda, y servir a la comunidad aunque fuera de forma poco legal. Realmente espero que ese fuera el caso, y no. Creo que lo fue en cierto sentido. Mi tío le vio aparecer y dijo que recordaba que el tipo era muy simpático, pero que tenía fama de que no había que cederle. Le tiene mucho respeto. Hace un par de años falleció mi tío abuelo. Cuando murió, además de una mansión en Chicago, dejó $15 millones para que se los repartieran sus hijos. $3 millones cada uno. Resulta que antes estaba solo 2 escalones por debajo del jefe de una gran mafia de Chicago. Cogió algo de dinero y se marchó para siempre tras recibir un disparo, y darse cuenta de que no quería que sus hijos crecieran sin padre. Además, su mujer había sido propietaria de 2 prostíbulos antes de venderlos y casarse con él. Mi bisabuelo vivió conmigo desde que nací, lo sabía casi todo sobre él, pero después de su muerte me enteré de algunas historias interesantes. Una de ellas era que en los años 50 era un alcohólico empedernido y se pasaba el día de fiesta. Un día se despertó y encontró a mi bisabuela casi muerta a golpes, le preguntó quién lo había hecho, y resultó que había sido él en un arrebato de embriaguez. Después de eso dejó de beber de golpe. La única vez que bebió después fue en la boda de mi tío en 1986, y en su 75 cumpleaños en 2005. Esta puede ser una de las cosas más tristes de este hilo. Que su abuelo dejó de beber y dio un giro a su vida tras cometer un terrible error. No, creo que solo se refería al terrible error. Mi mejor amiga desde la guardería, Cheryl, murió atropellada por un conductor ebrio junto con su padre. Desde 7º curso, le escribía un poema cada mes y se lo enviaba por correo. Pensé que los tiraba a la basura después de leerlos unas cuantas veces, pero descubrí que tenía una caja de zapatos debajo de la cama con los 37 poemas desde 7º curso, cuando empecé a escribirlos, hasta 9º, cuando la mataron. Cuando la abuela de mi marido falleció en enero, encontraron entre sus cosas una foto de los años 40 de un hombre guapo vestido de uniforme. En el reverso ponía algo así como, con mi más profundo amor y devoción, Terry. Pero no era su marido, con el que estuvo casada durante la guerra, y nadie la había oído mencionarlo antes. Debió significar algo para ella, para conservar esa foto durante más de 70 años.
Descubrí que mi padre era gay. Eso explicaba muchas cosas sobre sus problemas de depresión y adicción. Vaya, eso debió ser muy duro para él, en lo que respecta a su vida y ocultártelo toda su vida. Bueno, la depresión y las adicciones eran evidentes para todos nosotros, por supuesto. Solo deseaba que hubiera podido ser él mismo. Creo que le mató no serlo. Mi abuelo fue muy racista durante mucho tiempo, hasta muy tarde en su vida, cuando se calmó un poco. Después de su muerte descubrimos que había estado apoyando económicamente en secreto a niños afroamericanos desfavorecidos durante al menos unos años. Quizás esto sea un poco heavy, pero ahí va. A mi abuela la mató mi tío, no mi verdadero tío, sino un primo segundo, creo, cuando yo tenía unos 11 años. Los adultos de la familia trataron de ocultar un poco los detalles, pero la historia salió en las noticias, así que de todos modos me enteré bastante. Mi bisabuela había muerto unos 5 años antes. La habían matado a puñaladas, pero nunca se había condenado al asesino. De todos modos, después de que mi abuela fuera asesinada, salieron a la luz nuevas pruebas, y descubrimos que era mi tío el responsable. ¿Así que tu primo segundo mató a tu abuela y a tu bisabuela? Sí, exactamente. Pero no supimos que era responsable del primer asesinato hasta después del segundo. ¿Sabes por qué? Por dinero, creo. Tenía problemas con las drogas, eso es todo lo que sé. No era muy amigo de mi abuelo, era joven cuando murió, pero como se estaba muriendo, tuvieron que ponerle un tubo para respirar. Cuando murió, los médicos le regalaron a mi abuela su dentadura postiza. Al parecer, cuando tenía 21 años, como regalo de cumpleaños, su padre le había llevado al dentista para que le sacaran todos los dientes y le pusieran unos postizos. Nadie lo sabía, ni siquiera su mujer y todos sus hijos. Al parecer, era una práctica habitual. ¿Cuándo y dónde fue una práctica común? No era algo común, como si todos los miembros de la población lo hicieran. Pero él estaba en el ejército, y también su padre, que también llevaba dentadura postiza. Se sacaban las muelas para que no se les salieran los dientes de la cabeza y causaran problemas, al parecer. Esto es solo lo que recuerdo de lo que me contaron mis padres, lo siento. Sigue siendo bastante común en las zonas rurales de Estados Unidos. Lugares como Kentucky y Virginia Occidental. En realidad, es menos caro y más fácil de que te saquen los dientes, y te pongan una dentadura postiza a los 18 años. Hay que tener en cuenta que se trata de personas pobres que no pueden permitirse ningún tipo de seguro dental ni para ellos ni para sus hijos. Mi tía abuela era mi tío abuelo, pero me parece bien. Enhorabuena por hacerlo en una época en la que era muy difícil. Un amigo se suicidó. Después de su muerte, descubrí que maltrataba a su mujer hasta el punto de retenerla a ella, y a sus hijos a punta de pistola. Sabía que era bipolar y alcohólico, pero no tenía ni idea de lo grave que era. Me hace sentir en conflicto sobre si echarle de menos o no. Siento que le echo de menos porque fue mi amigo durante una década, pero le odio por ser un maltratador. Mi tatarabuela conoció a mi tatarabuelo en Ellis Island al emigrar a Estados Unidos. Ella tenía 16 años y él 17, o eso creía todo el mundo. Cuando murió, justo después de cumplir supuestamente 97 años, mi familia descubrió por los registros de inmigración que en realidad tenía 100, y que había mentido sobre su edad porque no habría sido aceptable en la sociedad de estar soltera a los 19 y casarse con un hombre más joven. El día que mi madre murió repentinamente, descubrí que tanto ella como mi padre habían estado casados antes. Además, la prima que venía a visitarnos de pequeña era en realidad mi hermanastra. Había dejado de venir, pero siempre me cayó bien y deseé que volviera. Lo triste es que incluso mi padre le había perdido la pista a su propia hija, una larga historia que involucraba el secreto que me ocultaban, un matrimonio, una mudanza y luego el divorcio de mi hermanastra, y no había podido localizarla durante años. Final feliz. 18 años después de la muerte de mi madre, mi hermana se pone en contacto conmigo de repente, nos reunimos con lágrimas en los ojos y, poco después, padre e hija se reencuentran por fin. Todos nos queremos mucho y nos encanta reunirnos, cada uno vive en un estado diferente. En la India, en enero de 2013, mis dos abuelos murieron con apenas unas horas de diferencia. En aquel momento, a mi madre y a mí nos dijeron que mi abuelo había muerto de una hemorragia cerebral, y que mi abuela había fallecido mientras dormía. Mis tíos volaron de Inglaterra, donde residen, a la India cuando se enteraron de que mi abuelo estaba en coma por la hemorragia. Este año, mi madre empezó a hablar con un hombre de la India que era uno de los mejores amigos de mi abuelo. Este hombre estaba con mis tíos en el momento de su muerte. Según este hombre, mis tíos se despertaron y encontraron a mi abuela muerta en la cama y la dejaron allí. No hicieron nada con su cadáver durante horas, simplemente la dejaron en su cama.
Mientras el cadáver de mi abuela seguía en su cama, mis tíos fueron al hospital a ver a mi abuelo. El médico dijo que mi abuelo saldría pronto del coma y que se pondría bien. Pero mis tíos decidieron desconectarlo de todos modos. Volvieron a la casa y una de las criadas le mostró a mi tía que el cadáver de mi abuela echaba espuma por la boca. Mi tía cogió su pañuelo, limpió la espuma y guardó el pañuelo para que nadie viera la espuma, así que básicamente mi tía y mi tío mataron a mis abuelos. ¿Lo de echar espuma por la boca significa que seguía viva? Porque de lo contrario no estoy seguro de cómo fueron responsables de la muerte de su abuela en esta historia. Mi madre es médico. Me explicó que la espuma en la boca después de la muerte es señal de que el fallecido fue envenenado, tuvo una sobredosis de medicamentos, etc. Mi tía era la encargada de distribuir los medicamentos de mi abuela. Ok, ahora tiene sentido. ¿Has averiguado por qué lo hicieron? Dinero. También descubrimos al mismo tiempo que mis tíos falsificaron su testamento. Pusieron texto nuevo sobre un documento antiguo, y también es visible que las firmas no están alineadas donde deberían estar. Mis tíos me excluyeron del testamento de mis abuelos para que yo no recibiera nada, y ellos y sus hijos lo recibieran todo. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.